Hey, mis amigos, espero que estén muy bien. Hoy con un nuevo video que yo sé que les va a encantar. Vamos a hablar sobre esta gran saga que estamos haciendo y es la de Jack Sberger en los aliens en la historia. Y nada, bueno, quiero contarles varias cosas. Tenemos una convención para el día jueves en la ciudad de Bogotá. Vamos a estar próximamente en otras ciudades del país. Así que estén muy pendientes a los anuncios y de lo que viene. Así que acompáñenme, que yo sé que les va a encantar este video. Bueno, vamos a iniciar con esta gran saga de este libro, que es el que estamos analizando. Vamos a hablar sobre la terraza de Baalbek. ¿Qué era la terraza de Baalbek? ¿Y por qué fue tan importante a nivel histórico? ¿Y por qué tiene tantos misterios? Y uno de esos misterios, primero y principal, es que fue construido de una manera muy extraña. ¿De dónde proviene la terraza de Baalbek? Entonces vamos a iniciar. ¿Dónde está situada la terraza de Baalbek? La terraza de Baalbek está situada exactamente en el Líbano, en el Medio Oriente, frontera con Palestina, frontera con Siria. Es una terraza o es una construcción que data sobre los romanos, ¿sí? Sobre el antiguo imperio romano, pero tiene muchos misterios. Primero y principal, su construcción. Su construcción fue totalmente misteriosa debido a que fueron muchos bloques de piedra situados en una terraza que pareciera esconder primero varias connotaciones. Una de esas es que se llegó a decir que la terraza de Baalbek tenía un sistema contra los terremotos. Fue construida para que precisamente los terremotos o los grandes movimientos de la Tierra a su alrededor no pudieran afectarle en lo más mínimo en su estabilidad. Recientemente se hizo un estudio en la terraza de Baalbek que nos cuenta y nos da un indicio de que tiene incluso una especie de sistema que aún se desconoce para la ciencia y para los grandes excavadores y para los paleontólogos y los arqueólogos. De bastante cuidado. ¿Por qué hablo de paleontólogos y arqueólogos? Paleontólogos porque han encontrado recientemente en estas excavaciones muchos animales enterrados cerca de la terraza de Baalbek, y no solamente eso, sino que a nivel arqueológico, por ser tan antiguo y porque el Líbano ha sido el país que fue destruido 7 veces y 7 veces se reconstruyó, lógicamente ellos tienen que excavar muchísimo para encontrar todas estas reliquias. Este sistema que encontraron los arqueólogos y los grandes científicos que están estudiando la terraza de Baalbek encontraron algo muy, muy curioso. ¿Qué es lo curioso del asunto? Lo curioso del asunto es que hay un sistema antirradiación. Entonces los antiguos teóricos de lo desconocido y de los antiguos astronautas, de los teóricos de los antiguos astronautas, se llegó a concluir que la terraza de Baalbek era un centro de aterrizaje. Si los ponemos a analizar, tiene mucho sentido, ya que, pues lógicamente, estos seres se movían en estas naves espaciales, y pues llegaban a aterrizar en este tipo de lugares.
¿Y qué sucede cuando la estructura no está bien construida? Pues obviamente por el movimiento de tal vez el sistema de propulsión de estas naves, pues se movía muchísimo y pues se podían derrumbar. Entonces precisamente eso tiene, la terraza de Baalbek tiene un sistema anti-movimiento, antisismo, tiene un sistema antirradiación. Se especula que lógicamente esto lo hacían ya que estas naves provenían del espacio, y cuando uno viaja por el espacio tiene hasta sentido. Cuando uno viaja por el espacio, pues si uno va en un vehículo espacial, pues lógicamente pueden eh, recoger toda esta radiación, y esto es lo que nos parece muy intrigante. ¿Mm? El otro tema es que se habla de que Enoch, y ya conocemos a Enoch por ser un personaje importante en la historia de la Biblia, en la historia bíblica, ya que Enoch vio a estos seres, y cito textualmente lo que vio Enoch cuando se le presentaron estos dos seres. Enoch describe a estos dos seres con ojos muy, muy brillantes. Los ojos eran unos ojos muy, muy brillantes. Sus pies eran morados, tenían una especie de traje, venían con unas especies de lámparas en las manos, y llegaron a través del cielo en un carruaje de fuego. Lógicamente, aquí tenemos un patrón que debemos analizar. Es que en esa época no existía nada de eso. O sea, los constructores de la época no tenían las herramientas o el conocimiento suficiente para poder hacer una construcción antisismo, y muy probablemente no había una tecnología para determinar la radiación. Entonces, ¿por qué existe este tipo de sistema en la terraza de Baalbek? Perfectamente son más de 1000 toneladas cortadas y ensambladas. Un dato perturbador de todo este tema de la terraza de Baalbek era totalmente imposible arrastrar todo este material de piedras a ese lugar, ya que los alrededores no permitían que esto fuera posible. Estos bloques se denominaban los trilitones. Están perfectamente colocados en un lugar estratégico, miden más de 25 metros de largo, 12 de ancho, 4 de alto, y forman esta gran terraza. Hay varias cosas que analizar. No había manera de cómo remolcar todas estas piedras, no había manera. O sea, literalmente era totalmente imposible. Se cuenta que estuvo en este lugar, que también hay una hipótesis, ¿no? ¿De dónde provenía o quiénes fueron sus constructores? Como ya se los dije al principio del video, pues se supone que históricamente, y lo que nos cuentan los libros, es que viene del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano fue el que supuestamente las construyó. También se dice que fueron los griegos, que también es una versión que coge mucho peso en el Líbano, y se cuenta que también pudieron haber sido los fenicios, perdón. Hay algo muy, muy raro, y es que todos sabemos que estas civilizaciones pues, construían ese tipo de estructuras, pero la piedra que utilizaron para esta estructura es totalmente diferente. Lo que les digo de Enoch cuenta que Enoch cuenta que evidentemente él recibió a estas criaturas o a estos seres que se le presentaron en la terraza de Baalbek. Físicos a nivel mundial han investigado la terraza de Baalbek y han encontrado patrones muy raros.
Hay una teoría de la construcción de la terraza de Baalbek y es la de los finicios. Ellos cuentan que había una cantera muy grande y que las trasladaban hacia ese lugar, cosa que es totalmente imposible por lo que les digo. mm, el terreno no permite llevar piedras de estas toneladas. Em, Alrededor, como les digo, hay una aura totalmente misteriosa. Hay personas que cuentan que han ido a la terraza de Baalbek y se han encontrado con temas que se les dañan los celulares. A veces la gente está filmando en la terraza de Baalbek y el video no funciona o hay distorsión. Entonces este lugar es muy curioso por eso. Su principal función, cosa que tampoco concuerda, era un centro religioso. Pero lo extraño de esto es que no se han encontrado indicios de que fuera un templo religioso. El indicio principal o la función principal de la terraza de Baalbek era una plataforma extraterrestre donde aterrizaban estas naves. Lógicamente es antisismo porque no se podía mover. Me imagino que de la misma fuerza como llegaban estas naves hacían que se movían estas estructuras y lógicamente pues si no estaban bien construidas pues se iban a caer. El tema de la radiación también me parece algo muy extraño. Si nosotros nos encontráramos en el periodo, digamos, en esta época actual, tendríamos que utilizar unas grúas hidráulicas colosales. O sea, tendríamos que utilizar unas grúas de una dimensión total, o sea, muchísimo, muy grandes. Entonces, es una construcción bastante complicada de poder hacer. Otro tema que hace muy curioso la terraza de Baalbek es que dentro de la plataforma hay un proceso que se llama la vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? Es como cuando tú coges una piedra y la calientas y la llevas a un estado totalmente diferente. Entonces, se cuenta que toda esta terraza está vitrificada, y vitrificada quiere decir que algo con mucho calor caía sobre las piedras y las vitrificaba. Entonces eso ¿qué les da un indicio a esto, chicos? Lógicamente cuando hay vitrificación en una piedra, obviamente los propulsores quemaban estas piedras y las vitrificaban. Y esto fue lo que sucedió. Bastante interesante el tema de la terraza de Baalbek. Me gustó este capítulo. Realmente, ¿qué creen ustedes? Quiero que ustedes me comenten, me hagan en los comentarios y me digan qué piensan ustedes. ¿Ustedes piensan que esta terraza para qué funcionaba? ¿Para qué servía? Quiero que me dejen en los comentarios qué piensan. La verdad, nos encontramos ante una situación y ante un cambio abismal en nuestra tecnología, y hasta el sol de hoy no se sabe qué sucedió con las naves que llegaban acá. Esa es otra gran pregunta. ¿Extraterrestres? ¿O realmente fue una civilización muy avanzada? Si a mí me lo plantearan y si me preguntan mi opinión personal, yo diría que los extraterrestres tenían la tecnología suficiente para llegar acá
Lógicamente, este proceso de vitrificación en las piedras es por propulsores. Supongo que en esa época pues la tecnología no estaba tan avanzada, o ya deben estar tecnológicamente hablando estas civilizaciones mucho más avanzadas que antes. Entonces supongo que antes sus naves tenían propulsores. Bastante perturbador. Espero que lo analicemos bien y formulen sus preguntas. Pero sí es un lugar muy misterioso. Así que nada, chicos, suscríbanse al canal. Recuerden que estamos en todas las plataformas con el mismo nombre. Tenemos la convención el día jueves para que vayan y se parchen. Las personas que están en Bogotá pueden escribirme directamente al DM y con muchísimo gusto les estaré enviando la información. Tenemos una investigación pendiente, tenemos un inicio de semana. Que esta semana tengan muchos avistamientos y que vean muchas naves. Les deseo que el universo los recompense con sabiduría, con entendimiento. Les deseo que puedan pasar estos meses y lo que queda del año descubriéndose a sí mismos y descubriendo estos avances en la historia, en la ciencia y en la tecnología. Entonces nada, mis hermanos, un abrazo. Y por acá nos estamos viendo a la misma hora por el mismo canal. Así que nos vemos para la próxima. Les dejo este video de bonus track. Y nada, quería darles esta pequeña charlita. Crean en ustedes mismos. Crean en ustedes mismos. Crean en que ustedes pueden. Si están pasando por alguna dificultad, tengan en cuenta que no todos los problemas van a durar para siempre. Y nada, chicos, toda la energía sea para ustedes. Siempre utilicen siempre la cabeza. Pensar antes de hablar. Pensar antes de comunicar. Dar una opinión también depende de cómo la des. Decir una verdad depende de cómo la des. No todo el mundo se plantea lo mismo en su cabecita, entonces sean un poquito más empáticos. La empatía es algo que nos hace falta a todos, así que este es mi mensaje, cuídense mucho y nada, feliz resto de semana. Nos vemos el jueves con la transmisión especial de esta convención sobre temas que ya hemos hablado por acá, pero sé que les va a gustar mucho porque estas convenciones para mí son mucho más cercanas, ¿no? Digamos, uno se puede acercar muchísimo y esa es la idea, que nos podamos acercar más, ya sentir ese calor humano, verlos a ustedes de frente para mí es un enorme placer. Así que nada, muchachos, cuídense mucho, nos vamos con el próximo video. Ahorita se vienen los visitantes de la Edad Media. Vamos a estar analizando situaciones y momentos de la Edad Media donde pasaron circunstancias y cosas muy paranormales, y no solo paranormales, sino que pasaron cosas con nuestros verdaderos ancestros y estos alienígenas ancestrales que vinieron a la Tierra a enseñarnos todo esto que hoy en día tenemos. Así que no olviden suscribirse. Un abrazo. Que Dios, que Buda, que Allah los bendiga y que el universo los bendiga y los llene de mucha prosperidad. Un abrazo. Ahí nos estamos hablando.